16 de septiembre de 1977. París, Francia. Avenida Georges Mandel, número 36. Un apartamento en el distrito 16, el más elegante de la ciudad. Las persianas llevan días cerradas. El teléfono no ha sido contestado. Los vecinos no escuchan nada. Nada en absoluto, y eso es lo que alarma. Cuando finalmente entran, encuentran a una mujer en el suelo del baño. 73 kilos de seda y silencio. María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos, conocida al mundo entero como María Callas, la soprano más grande del siglo XX, lleva horas muerta. Sola, sin nadie a su lado. Rodeada de fotografías de un hombre que la abandonó por otra, tenía 53 años. El mundo del ópera lloró. Los periódicos usaron palabras como trágico y inesperado. Pero los que conocían su historia, los que habían seguido cada escándalo, cada humillación, cada noche de llanto, dijeron algo diferente. Dijeron, era inevitable, porque María Callas no murió de un paro cardíaco, aunque eso diga el certificado de defunción. María Callas murió de Aristóteles Onassis. Murió de una herida de amor que nunca cicatrizó. Murió porque entregó todo, su carrera, su cuerpo, su identidad, a un hombre que la usó como trofeo y luego la cambió por una viuda más famosa, más rica y más joven, Jacqueline Kennedy. Pero aquí está el misterio que vamos a resolver hoy. El verdadero misterio. ¿Cómo llegó María Callas, una mujer tan extraordinaria, tan poderosa, tan absolutamente única en la historia de la música, a depender emocionalmente de un hombre que nunca la mereció? ¿Cómo la soprano, que hacía temblar teatros enteros de emoción, terminó esperando llamadas telefónicas que nunca llegaban? ¿Cómo alguien con semejante fuerza vocal, semejante presencia escénica, semejante inteligencia artística, fue incapaz de separarse de alguien que le hacía daño? Es no de la policía, sino de la psicología. Vamos a reconstruir, capa por capa, decisión por decisión, el camino que llevó de una niña griega en Nueva York a una mujer sola en París. Hola a todos. Hoy somos detectives. No investigamos un crimen convencional, sino uno más silencioso, el crimen del amor que destruye. Antes de empezar, quiero que se pregunten algo. ¿Pueden ser simultáneamente la persona más talentosa del mundo en su campo y completamente vulnerable emocionalmente? El genio protege del dolor. Dejen su respuesta abajo. Comencemos la investigación. Pista número 1. El principio. Para entender por qué murió María Callas como murió, tenemos que retroceder 47 años. Hasta 1930. Hasta una ciudad que no era París, ni Milán, ni Atenas, sino Nueva York, y hasta una familia que, en términos de estructura emocional, era una bomba de tiempo. George Kalogeropoulos era un farmacéutico griego que había emigrado a Estados Unidos buscando una vida mejor. Evangelia Dimitriadou, su esposa, era una mujer que había llegado al matrimonio con grandes expectativas y que, cuando la realidad no coincidió con sus sueños, tomó una decisión que marcaría para siempre a su hija menor. Decidió que esa hija sería su segunda oportunidad. Cecilia Sofía Ana Kalogeropoulos nació el 2 de diciembre de 1923 en Manhattan. Tercer hijo, y desde el primer momento, la dinámica familiar fue perturbadora. Evangelia había perdido a su primer hijo, Vasily, 3 años antes de que naciera María. Estaba destrozada, necesitaba algo a qué aferrarse, y lo encontró en esta nueva hija. Pero aquí está la primera pista del caso, el primer dato que los investigadores de la psicología humana habrían subrayado. Evangelia no quería a María, quería lo que María podía darle. No es la misma cosa. La evidencia es clara. Cuando María nació, Evangelia la miró y dijo: hay registros de esto, está documentado. Que quería un niño, que estaba decepcionada, que la niña no era lo que esperaba. Y esa decepción, en lugar de resolverse con el tiempo, se transformó en algo más complejo y más dañino.
Evangelia decidió fabricar a María en lugar de amarla. ¿Qué significa fabricar a un hijo? Significa esto: a los 4 años, María ya cantaba para los invitados. A los 5 su madre la llevaba a concursos de radio locales. A los 7 practicaba escalas 3 horas al día, no porque María lo hubiera pedido, sino porque Evangelia había decidido que su hija sería una estrella y que esa estrella la compensaría a ella por todo lo que la vida le había negado. Investiguemos el patrón que aparece aquí: una madre que no da amor incondicional, sino amor condicional. Amor que depende del rendimiento. Amor que se otorga cuando la niña canta bien, cuando la niña gana el concurso, cuando la niña hace que la madre se sienta orgullosa, y que se retira, silencioso, frío, devastador, cuando la niña falla o simplemente existe sin brillar. ¿Qué aprende una niña en ese ambiente? Aprende que el amor es algo que se gana. Aprende que para ser querida tiene que actuar. Aprende que su valor como persona depende completamente de lo que puede ofrecer a los demás. Aprende, en el idioma de la psicología moderna, a desarrollar un apego ansioso. La convicción profunda, grabada en el sistema nervioso a una edad en que los niños no tienen defensa contra esas programaciones, de que el amor puede retirarse en cualquier momento y que la única forma de mantenerlo es ser siempre perfecta, siempre útil, siempre extraordinaria. Este es el fundamento del caso. Todo lo demás, Onassis, el abandono, la muerte sola en París, tiene sus raíces aquí. En una niña en Nueva York aprendiendo que no era suficiente simplemente siendo. Pero hay más. En 1937, cuando María tenía 13 años, sus padres se separaron. George se quedó en Nueva York. Evangelia tomó a sus 2 hijas, Jackie, la mayor, y María, y regresó a Grecia, a Atenas. Y en Atenas, Evangelia hizo exactamente lo que había hecho en Nueva York, pero con más intensidad y más recursos. Convirtió a María en un proyecto. La inscribió en el Conservatorio Nacional de Música de Atenas a los 14 años, una edad en que normalmente no aceptaban estudiante. Consiguió que la aceptaran porque la niña ya era obviamente extraordinaria. Y puso a María bajo la instrucción de la soprano española María Baum y, más tarde, de la legendaria Elvira de Hidalgo, una cantante que había actuado con Enrico Caruso y que reconoció inmediatamente que tenía enfrente, algo que no había visto nunca. De Hidalgo dijo de la primera vez que escuchó a María cantar: era una voz imposible. Ronca en los registros bajos, brillante en los altos, capaz de colores que la mayoría de los cantantes no pueden ni imaginar. No era perfecta, era mejor que perfecta, era real. Pero aquí hay algo que los libros de ópera suelen omitir, el detalle que todos pasan por alto. María Callas en esos años era también objetivamente infeliz. Era una adolescente obesa, pesaba más de 90 kilos, en una ciudad ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Era una niña que comía por ansiedad en un ambiente donde la comida escaseaba para todos menos para ella, porque Evangelia se aseguraba de que María comiera bien mientras el resto de la familia pasaba hambre, porque María tenía que cantar, porque María era la inversión. Pista número 2. María Callas aprendió desde adolescente que su cuerpo era un problema, que su aspecto era un obstáculo, que había algo fundamentalmente defectuoso en ella que necesitaba ser compensado con el talento. Esta creencia, soy defectuosa pero canto bien, se instaló en el centro de su identidad y nunca la abandonó completamente, ni siquiera en los años de gloria máxima. Los años de la guerra en Atenas fueron simultáneamente los peores y los más formativos de su vida. María cantaba en el Teatro Municipal de Atenas mientras las bombas caían. Cantaba con hambre, con miedo, con la certeza de que el mundo podía terminar en cualquier momento. Y esa urgencia
ese abandono total al acto de cantar como única forma de existir con sentido, se convirtió en parte de su técnica. Cantaba como si cada función pudiera ser la última, porque en esos años podía serlo. Después de la guerra, en 1945, María regresó a Nueva York, no para reunirse con su padre, con quien nunca tuvo una relación real, sino para intentar comenzar su carrera profesional. Y aquí el patrón continúa. Llegó sola, sin dinero, sin conexiones y con la única herramienta que había desarrollado su madre en ella: la voz. El primer contacto con Nueva York fue humillante. El Metropolitan Opera la rechazó. Rudolf Bing, el director del Met, dijo que su voz era interesante, pero que no tenía el aspecto físico adecuado para el escenario. Traducción: era demasiado gorda. María tenía 22 años y el Met le estaba diciendo exactamente lo que su madre le había dicho indirectamente toda la vida: que la voz sola no era suficiente, que había algo en ella que necesitaba ser corregido. Regresó a Europa, a Verona, y allí, en 1947, ocurrieron dos cosas que cambiarían su vida para siempre. Dos piezas del rompecabezas que hay que examinar cuidadosamente. Evidencia número 1. En Verona, María Callas conoció a Giovanni Battista Meneghini. Tenía 51 años. Ella tenía 24. Era un empresario italiano adinerado, dueño de fábricas de cerámica, sin ningún conocimiento serio de ópera, que asistió a una función por curiosidad y quedó literalmente obsesionado con la cantante. Analicemos este hombre porque es crucial para el caso. Meneghini era exactamente lo opuesto de atractivo en términos convencionales. Mayor, físicamente ordinario, con un interés en la ópera que era más fetichismo que pasión genuina. Pero tenía dos cosas que María nunca había tenido en su vida: dinero y atención incondicional. No el amor condicional de su madre, no el amor que se retira cuando fallas, sino una devoción total, absoluta, casi patológica hacia ella. La cortejó durante un año, le escribía cartas todos los días, la llevaba a los mejores restaurantes, le compraba vestidos, la presentaba a empresarios y directores de teatro. Y cuando finalmente le propuso matrimonio en 1949, María Callas, la soprano más talentosa de su generación, dijo que sí a un hombre al que no amaba. La pregunta que el detective debe hacerse aquí es ¿por qué? Respuesta superficial: seguridad económica. Era una inmigrante sin dinero en un país extranjero. Casarse con Meneghini resolvía problemas prácticos, pero profundicemos. ¿Qué ganaba realmente María con Meneghini más allá del dinero? Respuesta real: un padre. Alguien que la cuidara sin pedirle nada a cambio, alguien que estuviera ahí siempre, sin condiciones. Todo lo que George Kalogeropoulos, su padre biológico, nunca fue. Todo lo que Evangelia tampoco fue, a su manera. María necesitaba a alguien que dijera: existes y eso es suficiente. Y Meneghini, con todas sus limitaciones, decía eso. Todos los días. No es coincidencia que María también rompiera completamente con su madre. Durante esos años, Evangelia le pedía dinero constantemente. Le exigía reconocimiento. La acusaba de haberla abandonado. Y María, que tenía perfectamente claro lo que era el amor transaccional porque lo había experimentado desde el nacimiento, cortó el contacto de manera definitiva. Le mandó dinero, porque culpa es culpa, pero no más conversaciones, no más manipulación. El corte con Evangelia y el matrimonio con Meneghini ocurrieron casi simultáneamente. Investiguemos ese patrón. María reemplazó un tipo de amor controlador con otro. Evangelia la controlaba para explotar su talento. Meneghini la controlaba para tener acceso a su talento. La diferencia era que Meneghini al menos la adoraba en el proceso, y bajo esa estructura, con dinero, con estabilidad, con alguien que gestionaba su carrera y sus contratos. María Callas se convirtió en la artista más grande del mundo,
Los años 50 son la cúspide. La evidencia del genio es abrumadora. Entre 1950 y 1959, María Callas hizo lo que ningún cantante había hecho antes ni ha hecho desde. Dominó simultáneamente el repertorio dramático y el repertorio belcantista, dos mundos que los expertos consideraban incompatibles. Cantó Norma y Lucía di Lammermoor, cantó Violeta en La Traviata y Medea, cantó Tosca y Lady Macbeth. Cada una de estas óperas exige una voz diferente, una técnica diferente, una psicología diferente. María las dominó todas, pero más que eso, las reinventó. Antes de María Callas, el bel canto era un ejercicio de virtuosismo técnico. Las sopranos exhibían sus voces como se exhiben joyas, para ser admiradas. María Callas convirtió cada aria en una experiencia psicológica. Lloraba en escena y el público lloraba. Moría en escena y el público sentía que moría con ella. No porque fingiera, sino porque realmente sentía. Testimonio número 1, el director de escena Luchino Visconti, con quien trabajó en La Traviata en 1955. Hay posesión. El personaje la toma. Cuando canta el aria final de Violeta, no estoy viendo a una actriz fingir que muere. Estoy viendo a alguien que sabe exactamente cómo se siente morir de amor porque lo ha sentido en carne propia. Testimonio número 2, la soprano Joan Sutherland, su contemporánea y rival. Lo que María hacía era sobrenatural, no en sentido romántico, en sentido literal. No había explicación técnica para lo que su voz podía comunicar. Yo tenía mejor voz en términos puros. Todos lo sabíamos, pero nadie iba a escucharme a mí llorar cuando cantaba. A María sí. Testimonio número 3. El tenor Giuseppe Di Stefano, su partner vocal más frecuente. Cantar con María era aterrador. No porque fuera difícil, sino porque te obligaba a estar completamente presente, completamente real. No podías esconderte detrás de la técnica. La sentías mirarte durante el dueto y sabías que ella sabía si estabas fingiendo. Analicemos lo que estos 3 testimonios tienen en común. Autenticidad emocional. La cosa que Evangelia nunca le dio a María, el amor real, el contacto genuino, la presencia sin condiciones, se convirtió en el material con el que construyó su arte. El dolor de no haber sido amada incondicionalmente se transformó en la capacidad de comunicar amor incondicional desde un escenario. Esto es cruel e irónico a partes iguales. La herida fue también el instrumento, y sin embargo, incluso en los años de gloria máxima, María Callas era profundamente infeliz en su vida personal. El matrimonio con Meneghini era cómodo pero vacío. Él la adoraba, ella lo respetaba. No era amor. Era una asociación funcional disfrazada de matrimonio. Meneghini viajaba con ella, negociaba sus contratos, la defendía de los empresarios que intentaban explotarla. Pero cuando estaban solos en una habitación, había silencio. No el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan hablar. El silencio incómodo de 2 personas que no tienen nada que decirse. María quería ser amada, realmente amada, no adorada como una estatua, que es lo que Meneghini hacía, no explotada como un recurso, que es lo que Evangelia hacía. Amada como una persona completa con sus defectos y sus miedos y sus momentos de debilidad. Y en el verano de 1957 encontró, o creyó encontrar, exactamente eso. Encontró a Aristóteles Onassis. La pregunta que el detective debe hacer ahora es, ¿quién era realmente Aristóteles Onassis? No el mito, no la leyenda. El hombre. Aristóteles Sócrates Onassis nació en 1906 en Esmirna, en lo que hoy es Turquía, en una familia griega de clase media. A los 17 años, su familia fue expulsada durante el genocidio griego. Lo perdió todo, su ciudad, sus propiedades, varios miembros de su familia. Llegó a Argentina con poco más que la ropa que llevaba puesta y una determinación feroz de no volver a ser pobre nunca más.
Lo que Onassis hizo a continuación es una de las historias de ascenso más extraordinarias del siglo XX. Comenzó vendiendo tabaco. Compró su primer barco en los años 30. Para los 50 era el armador más rico del mundo. Tenía una flota de petroleros, una aerolínea, Olympic Airways, una isla privada en Grecia, Scorpios, y un yate que era literalmente el símbolo del nuevo lujo de la posguerra, el Christina O. Era también, y esto es crucial para el caso, un hombre completamente destruido por dentro. Investiguemos a Onassis con la misma metodología con que investigamos a María. Porque hay un patrón en él que espeja el de ella, y esa es exactamente la razón por la que se destruyeron mutuamente. El trauma de perderlo todo en la infancia lo convirtió en un acumulador, compulsivo. No acumulaba porque disfrutara de las cosas, acumulaba para probar que nunca más podría ser despojado. Barcos, propiedades, contratos, mujeres. Todo era acumulación, todo era conquista, todo era poder. La relación con las mujeres específicamente seguía un patrón que sus biógrafos han documentado con claridad. Onassis elegía mujeres extraordinarias, las perseguía con una intensidad que parecía amor, pero era en realidad el instinto del cazador. Las conquistaba, las adoraba brevemente mientras conservaban la novedad y luego las perdía completamente de interés cuando la conquista era completa. Evidencia de este patrón. Su primera esposa, Atina Libanos, era hija del armador griego más poderoso del momento. No la eligió por amor. La eligió porque casarse con ella era un movimiento estratégico. Tuvieron 2 hijos, y Cristina, y un matrimonio miserable durante años. Su gran amor declarado antes de María Callas era Pamela Churchill, la nuera de Winston Churchill. Una mujer extraordinariamente interesante. Onassis la persiguió durante años. Cuando finalmente la tuvo, la dejó ir sin demasiado drama. El patrón es claro, Onassis no amaba. Onassis poseía, y para un hombre como él, María Callas era la posesión más extraordinaria que podía concebir. ¿Por qué? Porque era la persona más famosa en el mundo de la cultura en ese momento. Porque era intocable, tanto literal como metafóricamente. Porque conquistarla, llevársela de su marido, hacerla dejar la ópera, convertirla en su amante, sería la demostración definitiva de su poder sobre el mundo. Aquí está la tragedia en su forma más pura. María buscaba amor. Onassis ofrecía conquista, y durante un tiempo, la conquista se parece tanto al amor que es casi imposible distinguirlos. Reconstruyamos el verano de 1959. Pista a pista. El encuentro decisivo ocurrió a bordo del Christina O en julio. Era un crucero organizado por Winston Churchill, sí, ese Winston Churchill, al que Onassis invitó a varios personajes célebres. María Callas estaba ahí con Meneghini. Onassis estaba ahí con Tina, su esposa. Para este momento, María Callas tenía 35 años y había hecho algo que nadie esperaba. Había adelgazado 35 kilos entre 1953 y 1954, por razones que sus biógrafos todavía debaten. Algunos atribuyen la pérdida de peso a una tenía, otros a una dieta radical, otros a ambas cosas. María Callas pasó de 90 kilos a 55. La transformación fue espectacular, pero hay algo que los libros de ópera no dicen. La adelgazada María Callas fue también, gradualmente, una María Callas con la voz deteriorada. La pérdida de masa corporal afectó su resonancia. Sus notas más altas se volvieron menos seguras. Los críticos comenzaban a murmurar. Era, en otras palabras, una mujer que había cambiado su instrumento por la posibilidad de ser deseada. Pienses en eso. La cosa más extraordinaria de ella, las voces, sacrificada parcialmente en el altar de la imagen. ¿A quién se quería parecer con ese cuerpo nuevo? No a la cantante, a la mujer que el mundo consideraba deseable, a la mujer que Onassis pudiera querer, y Onassis la quiso.
En ese crucero del Cristina O, según múltiples testimonios, Onassis y María se volvieron inseparables casi desde el primer día. El hombre que había conquistado imperios había encontrado su próxima conquista. Y María, que llevaba 10 años en un matrimonio funcional, pero emocionalmente muerto, encontró a alguien que la miraba como si fuera el sol, lo que no podía ver porque el deseo nubla exactamente las cosas que necesitaríamos ver con claridad. Era que Onassis la miraba como el coleccionista mira una pieza rara, no como un hombre mira a la mujer que ama. El escándalo fue inmediato. Para septiembre de 1959, Meneghini y Onassis habían hecho declaraciones públicas. El matrimonio de Onassis con Tina colapsó poco después, y María Callas, la figura más respetada de la ópera mundial, se convirtió de la noche a la mañana en la amante de Onassis. Los titulares fueron crueles. La prensa italiana, la más sanguinaria, la llamó robamaridos. La prensa griega la acusó de destruir a una familia. María no parecía importarle. Estaba enamorada. Y aquí empieza la segunda fase de la destrucción. Los años entre 1959 y 1968 son los años de Onassis. Y son también los años en que María Callas sistemáticamente se destruyó como artista. El patrón es documentable, evidencia por evidencia. Evidencia A. En 1960, María canceló compromisos importantes para estar con Onassis. No fue una cancelación, fueron varias. Los empresarios de ópera, que la habían esperado durante meses, comenzaron a perder la paciencia. Rudolf Bean, del Met de Nueva York, que finalmente la había contratado después de años de resistencia, declaró que María Callas era imposible de trabajar. Evidencia B. En 1961, María quedó embarazada. El hijo de Onassis, un niño que nació prematuramente y murió a las pocas horas. El nombre que habían elegido era Homero, el poeta. Los detalles de esa pérdida fueron mantenidos en secreto durante años. Onassis nunca habló públicamente del niño, María tampoco. Pero hay testimonios de personas que la conocieron en esa época que dicen que nunca fue la misma después de esa pérdida. Evidencia C. Para 1964, María Callas cantaba cada vez menos. Sus apariciones en escena, que en los años 50 eran docenas por temporada, se habían reducido a puñados. Cuando cantaba, los críticos notaban la degradación técnica. La voz es instrumento incomparable. Daba señales de deterioro que iban más allá de lo normal para una cantante de su edad. Evidencia D. Onassis nunca le propuso matrimonio. Durante 9 años, María esperó una propuesta que nunca llegó. Sus amigos la presionaban, sus colegas le preguntaban. Y María, que había sacrificado su matrimonio, parte de su carrera y parte de su voz por este hombre, esperaba. ¿Qué dice este patrón? Que Onassis la quería exactamente donde estaba, disponible, sin compromisos alternativos, dependiente. El matrimonio habría cambiado la dinámica de poder. Y Onassis nunca hacía nada que cambiara la dinámica de poder en su contra. La pregunta que el detective debe hacerse ahora es: ¿por qué lo toleraba a María? Respuesta simple: porque lo amaba. Pero profundicemos, porque hay una respuesta más compleja y más reveladora. María toleraba a Onassis porque él repetía con exacta precisión el patrón que Evangelia había establecido. Un amor que se otorga y se retira según la conveniencia del que lo da. Un amor que requiere que el receptor sea siempre perfecto, siempre disponible, siempre útil. Un amor que se convierte en presencia física imponente cuando las cosas van bien y en silencio glacial cuando las cosas van mal. En psicología esto se llama repetición compulsiva, la tendencia a recrear. En las relaciones adultas, la estructura emocional de la infancia, no porque sea placentero, sino porque es familiar. Porque el cerebro, en su búsqueda de coherencia, prefiere el dolor conocido al amor desconocido.
María no elegía a Onassis a pesar de que la hacía infeliz. Lo elegía en parte porque la hacía infeliz, porque esa clase de relación era la única que su sistema emocional reconocía como real. Aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde la historia da el giro que nadie esperaba. El 20 de octubre de 1968, los periódicos de todo el mundo amanecieron con el mismo titular. Aristóteles Onassis se había casado con Jacqueline Kennedy, no con María Callas, con la viuda del presidente asesinado de los Estados Unidos, con la mujer más famosa del mundo, con el trofeo definitivo. Nadie en el círculo íntimo de Onassis estaba completamente sorprendido. Onassis había conocido a Jackie Kennedy durante años. La relación había progresado mientras mantenía a María a su lado. Onassis era un hombre capaz de gestionar múltiples realidades simultáneamente, sin que ninguna interfiriera con las demás. Pero para María Callas fue una bomba. Reconstruyamos el día en que se enteró. Según testimonios de su asistente Bruna Lupoli, María estaba en su apartamento de París cuando escuchó la noticia por la radio. No lloró, se quedó completamente quieta durante varios minutos y luego dijo, con la voz tranquila de alguien que por fin entiende algo que llevaba años sin entender, claro. Solo eso, claro. Como si de repente todo tuviera sentido. Como si los 9 años de espera, las cancelaciones de contrato, el embarazo perdido, las humillaciones privadas, los silencios de Onassis se organizaran de repente en un patrón perfectamente legible. Había sido usada. Había sido en el vocabulario de Onassis una pieza en una colección. Testigo A, su amigo y confidente el tenor Pierre Miranda Ferraro. María me llamó ese día, no para llorar, para preguntarme por qué no lo había visto antes. Me decía, tenía todas las señales, las ignoré todas. ¿Por qué hace eso la gente? ¿Por qué ignoramos lo que nos duele ver? Testigo B, la diseñadora de moda Coco Chanel, su amiga cercana, conocía a María bien, la conocía mejor que la mayoría. Y cuando ocurrió lo de Onassis, le dije lo que le llevo diciendo años, que ese hombre nunca la mereció, que ella lo sabía, que lo había sabido siempre, y que eso no cambiaba nada, porque el corazón no obedece al entendimiento. Testigo C, su secretaria en los años 60, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por petición expresa. María, después de Onassis, no era la misma. Seguía siendo brillante, seguía siendo inteligente, seguía siendo la persona más interesante de cualquier sala en la que entrara. Pero había algo apagado. Analicemos 3 versiones distintas del mismo momento. 3 personas que la conocían. ¿Cuál es la verdad? Probablemente las 3. Lo que nadie cuenta de los años posteriores a Onassis es que no fueron simplemente años de tristeza. Fueron años de un intento extraordinario de reconstrucción que casi funcionó y que precisamente porque casi funcionó hace la historia final más cruel. En 1971, María Callas conoció a Giuseppe Di Stefano, su viejo compañero de escenario, ahora también en el ocaso de su carrera. Decidieron juntos hacer algo que nadie esperaba. Una gira mundial, no en los grandes teatros de ópera, en formato de concierto, acompañado solo de piano, sin vestuario ni escenografía. María y Giuseppe solos en el escenario, cantando las arias que habían cantado juntos 20 años antes. La decisión fue considerada suicida por la crítica. Los resultados fueron devastadores para la prensa. Para el público fueron algo completamente diferente. Los conciertos de la gira Callas Di Stefano de 1973 y 1974 están entre los eventos culturales más extraordinarios del siglo XX precisamente porque eran imperfectos. La voz de María Callas ya no era lo que había sido. Las notas altas la traicionaban a veces. Había inseguridades técnicas que hubieran sido impensables en 1955 y sin embargo las salas lloraban. ¿Por qué?
porque lo que quedaba era la esencia. El dolor que siempre había sido el motor de su arte, ahora, sin el velo de la técnica perfecta, era directamente visible. Escuchar a María Callas en 1963 cantando Vicidarte. Viví de amor, viví de arte. Era escuchar a una mujer que había hecho exactamente eso, que había vivido de amor y de arte, que había sacrificado ambas cosas en el altar de una relación imposible y que estaba ahí, de pie, en el escenario, todavía cantando. Era insoportablemente hermoso. El concierto en el Théâtre des Champs-Élysées en París, en enero de 1974, fue el último que dio en su vida. Los asistentes que todavía viven y que han hablado de esa noche dicen que había algo diferente en María, no solo vocalmente, en presencia, en la forma de pararse en el escenario, como alguien que sabe que está despidiéndose. Después de la gira, regresó al apartamento de París, el apartamento en la avenida Georges Mandel, y esperó. Los últimos 3 años de la vida de María Callas, de 1974 a 1977, son los más oscuros del caso. Son también los más difíciles de investigar porque María los vivió mayoritariamente en soledad. Onassis, que la había abandonado por Jackie Kennedy, descubrió relativamente pronto que el matrimonio con Jackie era tan transaccional como todo lo que hacía. Jackie gastaba dinero con una intensidad que escandalizaba incluso a Onassis, que tenía miles de millones. Los dos se comunicaban a través de abogados con mayor frecuencia que en persona. Y Onassis, inevitablemente, buscó a María de nuevo. Esta es la parte más oscura del caso. No la traición original, sino lo que ocurrió después. Onassis comenzó a llamarla, a visitarla, a aparecer en su vida con la misma intensidad con que lo había hecho al principio. Y María, que lo sabía, que entendía perfectamente el patrón, que había dicho claro cuando se enteró del matrimonio con Jackie, porque finalmente lo había comprendido todo, respondió. Lo recibió. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué María Callas recibió de nuevo a Aristóteles Onassis después de todo lo que le había hecho? Respuesta superficial. Todavía lo amaba, pero profundicemos. ¿Qué ganaba volviendo a abrirle la puerta? Respuesta real. La esperanza. No la esperanza racional. La esperanza visceral, la que no escucha a la razón, la que dice, quizás esta vez sea diferente. La esperanza que se instala en las personas que aprendieron de niños que el amor puede regresar si esperas suficiente tiempo, si eres suficientemente buena, si das suficientes oportunidades. Evangelia se había ido y había vuelto. El amor de Evangelia había estado ausente y luego, brevemente, condicionalmente, presente. El amor de Meneghini había llegado cuando más lo necesitaba. El amor de Onassis había desaparecido antes, pero había regresado. Quizás esta vez se quedaría. No se quedó. En marzo de 1975, Aristóteles Onassis murió en París de bronconeumonía complicada por miastenia gravis. Tenía 69 años. María se enteró por los periódicos. No estaba entre los que lo acompañaron en sus últimos días. Jackie Kennedy sí estaba. Los amigos de María de ese periodo dicen que no lloró cuando se enteró, o al menos no inmediatamente. Hubo algo más que llanto. Hubo una especie de quietud definitiva, como si la última esperanza, la esperanza de que Onassis volviera, de que algo finalmente se resolviera, de que el amor que había buscado toda su vida finalmente llegara a puerto. Se viera así después de la muerte de Onassis. María Callas vivió 2 años más. 2 años en el apartamento de París, con persianas frecuentemente cerradas, con visitas esporádicas de amigos que reportaban verla cada vez más retirada, cada vez más dependiente de los somníferos y los tranquilizantes que tomaba para dormir, cada vez más alejada del mundo. Rechazó múltiples contratos, rechazó propuestas de hacer películas, rechazó invitaciones de teatro,
Había cantado por última vez en 1974 y lo sabía. La voz ya no volvería. Y sin la voz, sin Onassis, sin la identidad que ambas cosas le habían dado, ¿quién era María Callas? Esa es la pregunta que la mató, no el paro cardíaco, no los somníferos. La pregunta de identidad que Evangelia había sembrado 50 años antes y que nunca fue respondida. ¿Quién eres tú cuando no estás actuando para que alguien te quiera? 16 de septiembre de 1977. Volvemos al principio, ahora que conocemos todo lo que llevaba a ese día. La infancia con Evangelia, el matrimonio con Meneghini, los 9 años con Onassis, el abandono por Jackie Kennedy, la gira de 1973, los años de silencio. El apartamento cerrado en la avenida George Mandel ya no parece simplemente trágico, parece lógico. No en el sentido de que era inevitable, en el sentido de que era el resultado de una cadena de eventos perfectamente rastreable. Bruna Lupoli, su asistente de muchos años, fue quien la encontró. María había muerto aparentemente de un paro cardíaco, posiblemente relacionado con el uso crónico de somníferos. No había señales de que hubiera pedido ayuda. El teléfono estaba junto a ella, sin usar. Tenía 53 años. En el apartamento, entre sus pertenencias, sí había cientos de fotografías de Onassis, no de sus actuaciones, no de sus amigos, de Onassis, en el Cristina o en Scorpios, en París, en cada una de las fases de una relación que la había construido y la había destruido simultáneamente. Y Onassis, y Jackie Kennedy, y Evangelia, investiguemos las consecuencias. La historia juzga de maneras interesantes. Jackie Kennedy Onassis heredó una fortuna enorme, pero no la totalidad de lo que esperaba. Onassis había modificado su testamento para reducir significativamente su herencia. Los biógrafos de Onassis sugieren que hacia el final de su vida, Onassis había llegado a ver el matrimonio con Jackie como el error más costoso de su vida, no en términos emocionales, sino literalmente económicos. Jackie negoció un acuerdo y siguió con su vida. Murió en 1994 en Nueva York, siendo todavía una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Evangelia Kalogeropoulos sobrevivió a su hija por 6 años. Murió en Atenas en 1983. En los últimos años de su vida intentó repetidamente contactar a María y fue rechazada. Después de la muerte de María, concedió entrevistas en las que la describía como una hija ingrata y difícil, y en las que insinuaba que ella había sido la responsable del éxito de María y que merecía más reconocimiento. Las entrevistas son dolorosas de leer, no porque Evangelia sea un monstruo, sino porque es perfectamente reconocible. Una mujer que nunca entendió que había hecho daño porque nunca aprendió la diferencia entre amar a alguien y poseerlo. Meneghini sobrevivió a María por casi 2 décadas y murió en 1981. Nunca habló mal de ella. En sus memorias publicadas en 1981, la describió como el amor de su vida y lamentó no haber podido darle lo que buscaba. Giorgio Di Stefano siguió cantando hasta que la voz lo abandonó completamente. En 2004 sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó con daño cerebral permanente. Murió en 2008. La voz de María Callas, curiosamente, nunca murió. Sus grabaciones, más de 300 en una carrera de apenas 20 años activos, son estudiadas hoy en los conservatorios de todo el mundo. Hay cantantes que llevan décadas intentando entender técnicamente cómo hacía lo que hacía. La respuesta que los profesores suelen dar es insatisfactoria para los estudiantes. No era solo técnica. Era algo que venía de dentro. Después de revisar toda la evidencia, después de escuchar cada testimonio, después de rastrear cada decisión, desde 1930 hasta 1977, llegamos a esto. Aristóteles Onassis utilizó a María Callas. No hay duda. Los hechos son claros. La eligió no por amor, sino por conquista,
la mantuvo en una relación sin futuro durante 9 años, la abandonó por un trofeo más brillante y la dejó sin las herramientas emocionales para reconstruirse. También es verdad que María Callas tomó decisiones, eligió quedarse, eligió volver, eligió poner a Onassis por encima de su carrera, de su voz, de su bienestar. No eran decisiones libres. Nadie que fue condicionado emocionalmente desde la infancia toma decisiones completamente libres en el amor, pero eran sus decisiones. Y también es verdad que Evangelia Kalogeropoulos fabricó las condiciones perfectas para esa destrucción, no con maldad, pero con una negligencia emocional tan profunda que el resultado fue el mismo. ¿A quién juzgamos? ¿A Onassis, el oportunista calculado? ¿A Evangelia, la madre que amó mal? ¿A María, que eligió volver una y otra vez? La historia ha juzgado a Onassis como lo que fue, un hombre que usó a personas extraordinarias como accesorios de poder. La historia ha ignorado a Evangelia, como suele ignorar a las madres que hacen daños sin que se sepa el alcance de ese daño. Y la historia ha juzgado a María Callas de manera esquizofrénica, simultáneamente como la artista más grande de su siglo y como una mujer que se destruyó por amor, como si esas dos cosas fueran separables. Como si el arte no hubiera sido construido exactamente con el mismo material que el dolor. El legado de María Callas no es solo vocal, es también que es posible ser absolutamente excepcional en lo que haces y absolutamente vulnerable en quién eres, que el talento no protege del dolor, que la fama no cura las heridas de infancia, que la persona que hace temblar teatros enteros con su voz puede regresar a casa y llorar sola porque alguien no llamó. Eso no la hace débil, la hace humana. Y de una manera extraña y cruel hace que su arte tenga aún más sentido. Les pregunto, después de todo lo que saben, ¿qué juzgan más? ¿A Onassis, que nunca pretendió ser algo que no era? ¿A Evangelia, que creyó que estaba invirtiendo en el futuro de su hija? ¿A María, que eligió amar a alguien que no la merecía? O les pregunto algo más difícil, ¿la conocen? ¿Conocen a alguien que haya elegido quedarse donde le hacían daño porque era lo familiar, lo reconocible, lo que el corazón confundía con amor? Dejen su veredicto abajo. No hay respuesta correcta, solo perspectiva. La próxima vez que escuchen a María Callas cantar, escúchenla de nuevo. Escuchen lo que hay debajo de la técnica. Escuchen a la niña en Nueva York que aprendió que para ser amada tenía que actuar. Escuchen a la mujer en París que esperó una llamada que nunca llegó y entenderán por qué nadie ha cantado así desde entonces, porque esa clase de dolor no se puede fabricar. Gracias por ser detectives conmigo en este caso. Hasta la próxima investigación.